todo mundo quien forma parte de una empresa, pues también entrega su tiempo, su habilidad y es súper importante que todos se sientan alineados. Cuando los crecimientos son sostenibles y de pronto tú lo ves para atrás y dices, wow, se ve súper bien, también es muy bonito. Pero también tienes que tener flexibilidad y adaptarte a estos cambios para poder tomar esta oportunidad. Vimos que, obviamente, imagínense que tú tienes una empresa de 5 personas y de repente crece a 50, pues necesitas nuevos rituales, todo mundo se entere, porque ya no es lo mismo. Antes eran menos, entonces con que le dijeras a uno tal cosa, pues ya era suficiente. Aquí ya hay que empezar a hacer comunicados, juntas donde todo mundo esté involucrado. Bienvenidos otra vez a Se Pasa Volando. Qué gusto tenerlos por aquí. Hola, Ma. Hola Pau, ¿cómo estás? Yo soy Caro y la verdad es que estamos súper contentos de otra vez tenerlos. Ya sé que me escuchan cada episodio que les digo lo mismo, pero bueno, este episodio es súper especial porque va relacionado con el episodio anterior. La verdad es que era tanto de lo que teníamos que hablar y decidimos dividirlo en dos partes. Sí, aquí haciendo un pequeño recap de lo que hablamos en el episodio anterior acerca de la habilidad blanda de saberse adaptar a los cambios, de la adaptabilidad. Y hablamos cómo adaptarse en tiempos de crisis, ¿no? Cuando las situaciones no están yendo del todo bien, cuando necesitas hacerte pequeño por alguna razón, necesitas sacar a gente, cambiar de idea, situaciones que podrían llegar a ser pues no las mejores y que obligan a ti a adaptarte. Pero también es cierto que hay otra parte, ¿no?, de esta adaptabilidad que también tienes que sacar en momentos que les podemos llamar los happy problems, ¿no? Cuando estás creciendo mucho, te llegó mucho más clientela de la que esperabas, estás aperturando nuevos negocios, nuevas locaciones, y ahí es donde también tienes que ser adaptable, ¿no? Exactamente. A veces la gente, bueno, generalmente en común pensamos que esa parte o esa capacidad que tenemos nosotros para adaptarnos va más enfocada cuando las cosas van mal. Y todo eso lo platicamos en el episodio anterior. Y la verdad es que sí hay unas cosas muy puntuales que tú tienes que hacer cuando tú ves que el negocio, como dijera Pau, no está yendo por donde tú quieres. Pero hay otro punto, otra cara de la moneda en esa parte de la rapidez para poderte adaptar y poder tomar decisiones. Y la otra cara de la moneda es lo que nosotros llamamos los happy problems. Ahora es al revés. Ahora se presenta una oportunidad, se abre el mercado, a una circunstancia, de pronto abre una gran ventana de oportunidad en la que las cosas se tienen que hacer y se tienen que hacer rápido. Y el que tú te puedas adaptar a ese cambio ahora positivo y que sepas priorizar y que sepas qué es lo que tienes que hacer, también es clave. Por eso es que decidimos cambiar este capítulo o modificar este capítulo en dos partes. Uno, cuando las cosas se ponen lentas, cuando llega una crisis, cuando llegan cosas no esperadas, y la otra es para los happy Y me problems. gustaría que hacer una pausa para este tema y contarles, porque justo tuve un café con una amiga y me decía, Pau, ¿cómo fue que planearon que solo fueran 16 episodios? ¿No? O sea, porque ustedes le hemos dicho que la primera temporada van a ser 16 episodios y yo aquí les quería como contar cuál era la visión de mi mamá al momento de definir un temario. Porque realmente este podcast o cada uno de los capítulos está visto de una forma macro, como si fuera un programa nomás, así fue como tú lo desarrollaste. Así, traté de poner, dije, bueno, ¿qué es lo que le pudiéramos compartir? Y tratar de poner hasta los dividí, ¿no? Los primeros 6 episodios son cuando tú empiezas, cuando tienes una idea, los primeros años de ese negocio, cuando tienes que tomar la decisión, a qué te estás enfrentando. Los siguientes episodios, o sea, el siguiente bloque ya va más enfocada a la parte ya ongoing, ya cuando el negocio ya emprendió, ya está trabajando y ahorita estamos en la otra etapa. ¿Qué puede pasar? O sea, otras situaciones a las que te puedes enfrentar. Y ya la última parte del programa, que no quiero Ujú. que se llame programa, pero bueno, es del temario Podcast, o curso, curso del podcast. curso rápido en podcast, de cómo enfrentarte a ser un emprendedor y salir bien. Es la otra parte ya de otras situaciones que queremos compartir, de ciertas habilidades, de cosas que tienes que ir aprendiendo como para reforzar esta parte, ¿no? Al Sí. final, la historia de una empresa y la historia de un emprendimiento dura años, eso es lo que todos esperamos, ¿no? En mi caso particular, bueno, cumplimos 25 años y obviamente los retos a los que yo me enfrento ahora, después de 25 años, son muy diferentes a los que tú que estás iniciando te puedes estar enfrentando Claro. o a los que se puede enfrentar a alguien que ya es la segunda generación de una empresa. Claro, vamos a hablar también de empresas familiares, que creo que Todo. aquí en México esa estadística me encanta, el 95% de las empresas son
son familiares y hay un pequeño porcentaje que logra migrar de la segunda a la tercera generación. Y ahí también podríamos aventarnos un programa modular porque justo la empresa es familiar y estamos viviendo esa estructura para siguientes generaciones. Esa institucionalización. También la parte de la sucesión, bueno, toda esa parte que ya viene en una segunda etapa, ¿no? Sí. Pero sí, efectivamente, Pau. Y yo quería como justo decir esto porque le decía a Ma, cuando estábamos haciendo este capítulo, o para esta parte del contexto que les voy a contar, es como, justo a mí me gusta decirles como los happy problems, que actualmente, como saben y lo he compartido, porque creo que también este podcast va a narrar la construcción de esa empresa que estoy iniciando en temas de marketing digital, creadores de contenido, lanzamientos de productos digitales, el cómo se va creciendo, ¿no? Y yo aún no he tenido este tema de los happy problems, ¿no? Entonces me hace también muy fascinante y decir, o sea, claro, y creo que justo lo tienes que ver así, no lo veas como qué horror que te pasó, sino qué emoción el poder estar en esta fase. Y aquí voy a entrar un poco de contexto. Esta fase en las empresas se llama scaling, ¿ok? De escalar. Ustedes, de hecho, pueden, o sea, está la parte de fundación y luego una vez que la empresa logra tener product market fit, yo estuve trabajando en empresas de Silicon Valley y justo es súper importante cuando el producto que tú haces, generas tu servicio, encuentre ese product market fit, es decir, que ya entendió, ya encontró un mercado, ya encontró un cliente recurrente y encontró la forma de crecer. Que eso seguramente para muchos de ustedes que igual les interesa el tema de las empresas y más como esta parte como de nueva forma de hacer marketing que se llama growth, es súper interesante, ¿no? Porque entran en una fase donde las empresas ya encontraron que van a poder seguir creciendo y entran a la parte de scaling, ¿ok? Entonces, ese es el contexto que les traigo para esta fase de, bueno, para este podcast. Y les quiero leer un poco a qué se refiere el término de scaling. Scaling se refiere al proceso de aumentar significativamente la capacidad y el tamaño de una empresa con el objetivo de poder manejar mayor volumen de trabajo, de clientes o de producción. Esto sin comprometer la eficiencia ni la calidad del producto que ofrecen, ¿ok? Entonces, es básicamente cuando tú te expandes, ¿no? Y hay dos formas que ya lo vamos a ir a ver un poco como en historia personal, en la que tú logras generar este scale up, ya sea que justo aumentó la cantidad de clientes o del otro lado también, ¿no? Encontraste product market fit, encontraste alguna forma, como tipo muchas startups, ¿no? Encuentran el product market fit y encuentran una forma de hacerlo crecer, pero aún no crecen, ¿ok? O sea, aún no llegan a todos esos clientes potenciales y tienen capital. Entonces, les traigo la definición de scaling para que todos entremos en el mismo contexto. ¿Ok? Scaling se refiere al proceso de aumentar significativamente la capacidad que tú tienes como empresa para lograr atender a una mayor cantidad de clientes, hacer una mayor producción, por ejemplo, o adquirir mucho más trabajo, ¿no? Esta parte es la parte de crecimiento de tu empresa o expansión. Entonces, tú te tienes que ver obligado a expandirte, ya sea en términos de empleados, de infraestructura, de mercados o de sistemas operativos, ¿no? Es una etapa, como les conté, que justo va después de que una empresa encuentre el product market fit, que es básicamente cuando tú ya tienes una oferta, ya la pudiste lanzar y ya ves que hay clientes que la quieren y te quieren comprar, y aquí hay como dos grandes como divisiones, ¿no? La primera es cuando tú ya empezaste como a adquirir muchos más clientes y es cuando tienes tú que crecer, o por el otro lado, tienes un capital que te llegó y que ese capital te fuerza, tú ya tienes el product market fit, a crecer, ¿no? Entonces, para ambos puntos es cuando haces una etapa de scale up. Entonces, el contexto que aquí les traigo es que esto lo hemos podido ver en diversas empresas, ¿ok? Tengo, por ejemplo, el ejemplo de Airbnb, que se me hace muy interesante, ¿no? Cuando Airbnb encontró que este tipo de servicio que ofrecían, que era prácticamente un marketplace entre alguien que buscaba un lugar para hospedarse y la persona que tenía el lugar disponible, lo quisieron expandir a nivel global y se enfrentaron a varios problemas, ¿no? Que volvemos al punto, son como happy problems, ¿no? Se enfrentaron primero al problema de cómo lograr la regulación en todos los países, porque imagínense, al final, pues para cada país existía como un impuesto distinto, si era legal, si no era legal. Pues también aquí podemos meter el ejemplo de Uber, por ejemplo. Cuando Uber logró expandirse, había encontrado que la gente sí quería este tipo de movilidad, pero tuvo que enfrentarse a los gobiernos locales, a entender cómo era la mentalidad a nivel cultural, y esa etapa de Uber
es la etapa de scaling y esos desafíos son muy propios de esa etapa en las empresas. También, por ejemplo, tengo el tema de Amazon. Amazon, pues es un tema de logística, de producción, y Amazon tenía una promesa muy clave para el usuario, que su promesa es, te llega en el menor tiempo posible. Entonces, para Amazon, garantizar ese tiempo de entrega era un gran desafío en esta etapa de scaling, que conllevó, pues, desde tener las cadenas de suministro locales, contratar a personas a nivel local. Entonces, es una etapa muy crítica donde si estás tú dentro, tienes que ser una persona que te logres adaptar muy, muy, muy bien, ¿no? También tenemos el tema de Netflix, que aquí se me hizo también interesante, que esta etapa la vivió cuando pasó de un modelo de negocio de DVD que mandaban por correo en Estados Unidos a un modelo de streaming, ¿no? Entonces, aún así, ¿saben que el modelo de DVD se cerró para Netflix hasta 2021? O sea, todavía tardó muchísimo más tiempo en cerrar ese modelo. Entonces, vivían como un in-between entre lo que podrías llamar pivotear, pero que realmente lo que habían descubierto es que la gente sí quería mucho más instantáneo y mucho más a domicilio, por ejemplo, ese servicio de noticias. Y fue también cuando Netflix empezó a ver que no podían competir con las grandes industrias de entretenimiento como Hollywood, o sea, le pagaban muchísimo a estas empresas por tener su propio contenido y empezó a producir contenido local. Entonces, imagínense como ese momento dentro de esas empresas, cómo se vivió esa parte de adaptación, ¿no? Entonces, esos son un poco los ejemplos que traigo, pero justo hablando de los que mi mamá me decía, se me hacen interesantísimos. Pero yo quiero que en este momento se detengan y digan, esto no solo sucede en las grandes empresas, ¿no? En estas empresas reconocidas mundialmente, sino justo sucede en las empresas que vas a tener tú, que vas a fundar tú y que seguramente en algún momento a ti te va a suceder. Obviamente yo traigo estos ejemplos porque son los más fáciles, las empresas que todos conocemos, porque si tú estás en mi caso que tampoco has vivido una etapa de scale up en tu propia empresa, creo que funciona también tener estos Claro, ejemplos, ¿no? pero yo creo, fíjate que lo interesante, si tú te pones a analizar la similitud que hay en esos casos, Pau, todos tienen un factor común, o sea, se enfrentan a un crecimiento rápido y luego tratar de replicar que sus procesos se Sí, mantengan de manera firme y de manera, pues no tanto firme, de manera robusta para que el producto o el servicio que están dando se siga proporcionando con la misma calidad y con la misma percepción. Y ese es el problema más grave que te presentas, que cuando creces, pues es bien complicado poder mantener que la operación se mantenga y que los sistemas sean robustos, especialmente cuando el crecimiento viene en empresas jóvenes. Digo, claro. hay veces que digo, si ya tienes cierto tiempo, pues ya tienes procedimientos más robustos, ya tienes personal con antigüedad, ya tienes una base que te apoya, pero si la empresa es muy nueva y de pronto encuentra un boom, el Ajá. crecer sin tener esa madurez es lo que les pasa a muchas empresas y sí se convierte, la verdad es que en un problema, aunque sea un happy problem, sigue siendo un problema y sigue siendo un estrés. Exacto. Entonces, o sea, ¿tú en qué momento lo viviste y cómo fue que creciste? O sea, Ujú. dividiendo estas dos partes, ¿fue que te llegó más cliente o te llegó capital? ¿Cómo fue que empezaste a crecer? No, ¿En bueno, qué yo momento lo digo, dirías? obviamente, generalmente, si tú analizas, bueno, toda la historia de la empresa, ha tenido un crecimiento paulatino, siempre hacíamos nuestros objetivos de venta, poníamos un crecimiento que obviamente estuviera pues arriba o sobre el crecimiento que estaba teniendo la industria, un poco más arriba, porque pues siempre hay que ser ambiciosos y siempre que hay que tirarle a lo alto, como digo yo, tirarle para arriba, porque si no, pues te vas a quedar corta. Y habíamos tenido un crecimiento orgánico interesante, a veces con ciertos picos que de pronto se aceleraban, pero generalmente era algo manejable, ¿no? Así habíamos estado hasta cuando fue la reforma laboral que hubo del REPSE. No sé si sepan, pero bueno, se hizo una reforma laboral que le hizo el presidente López Obrador para prohibir la subcontratación de personal. En el caso de nosotros, la empresa no es una empresa de outsourcing. Eso era mucho que siempre decía, yo no soy un outsourcing. Y definitivamente yo no soy un outsourcing, proveo un servicio a la industria automotriz. Sin embargo, las características del servicio que yo vendo, que en este caso es que mi personal está en la planta de un tercero, en la locación de un tercero para dar ese servicio, entraba yo dentro del esquema del outsourcing. Entonces, se hace esta reforma laboral y se indica que, bueno, se señala que se tiene que obtener un certificado
que se llama REPSE para poder seguir operando y que en caso de que las empresas que quisieran contratar a una empresa que de este tipo de servicios no tuviera el certificado, uno, pues no iba a ser deducible y dos, iba a ser hasta ilegal, ¿no? Y esto lo hicieron porque obviamente grandes corporativos Sí. como Telmex, como Walmart, como los bancos, la mayor parte de su personal no era personal que estaba en su nómina, sino Ujú. pertenecía a un tercero, ¿no? Por estrategias, por muchas otras cosas, ¿no? En el caso mío no, pero el tipo de servicio que yo ofrecía sí Podía entraba darse. dentro de este parámetro. Total que bueno, esto fue en el año del 2021, 2021. en 2021, y nosotros, bueno, hicimos todo el trámite, eso lo lideré yo porque era tan nuevo que nadie sabía cómo se tenía que obtener el certificado y bueno, para no hacerles el cuento largo, se presentaron todos los papeles y bueno, todo se presentó y nosotros obtuvimos nuestro certificado REPSE en el mes de agosto de ese año. El deadline era el 30 de septiembre, pero nosotros fuimos de las primeras empresas que obtuvieron ese certificado. La verdad es algo que me da muchísimo orgullo porque mi certificado es el 1065 de millones de certificados de empresas que tienen que proporcionar este servicio. Hablo de millones. Hablo de un universo como de 8.4 millones de Pero no solo el empresas. servicio que tú das, sino hay varios Todo. servicios que aplica el Servicio, REPSE. limpieza, Ujú. vigilancia, servicios de mantenimiento, muchos otros servicios, pero todos entrábamos dentro de este punto. Son servicios que tú le prestas a un tercero con personal propio que entra a las instalaciones de otra persona. Ujú. Entonces, entras dentro de la parte de lo que es el REPSE. Total que nosotros tuvimos nuestro certificado en tiempo y forma, se lo comunicamos a los clientes. Yo sabía, porque digo, tenía totalmente claro que sin este certificado y este trámite yo no iba a poder seguir operando, era súper importante, por eso es que yo lo lideré y yo personalmente lo hice, pero nunca imaginé que había muchas empresas de mi ramo que no lo iban a obtener. Muchas no lo obtuvieron y muchas, o sea, lo obtuvieron pero muy tarde. Entonces, una vez que nosotros lo tenemos y le avisamos al cliente, claro, estábamos exactamente en el deadline de que era 30 de septiembre, lo tenías o no lo tenías, y pues resulta que competidores de nosotros, unos más grandes que nosotros y varios más pequeños que nosotros, pues no lo pudieron obtener. Entonces les cancelan los servicios y pues la necesidad existía. Entonces, de un momento a otro, porque literal eso pasó de un momento a otro, pues nos empiezan a pedir más servicios y más personal. Y fue cuando yo empecé a ver, digo, ya para el 30 de septiembre, yo dije, ¿qué está pasando? Pues lo que está pasando es el REPSE. Y la verdad es que tuvimos un crecimiento del doble, crecimos al doble en un periodo de menos de 3 meses. ¿Por qué? Porque obviamente todos nos empezaron a pedir servicios. O sea, sí estábamos en una situación de que todo el mundo quisiera tener, de decir, no. Que hasta mi mamá decía, dile que no puedes, dile que Sí, no puedes. Y yo, mamá, ¿cómo total. le va a decir que no puede? No, dile que no puedes, no No, 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 podemos es que aceptar más. ya era una pesadilla. Yo tenía que decir a mis coordinadores, por favor, dile que no. O sea, no, es que no, ¿cómo cree? Porque claro, obviamente tú vienes de una situación en la que pues vas, tocas No. puertas, buscas al Ujú. cliente y de pronto los clientes te buscan, te ruegan y por favor y por favor. Claro, porque era una necesidad vigente y ya no había quien lo pudiera No, proporcionar. y me encanta, o sea, porque justo ese sería como el panorama que a todos nos gustaría tener, ¿no? Entonces vamos a ondear más en esa experiencia que creo que hay mucho de dónde sacar, ¿no? Entonces, ¿tú cómo te enteraste de lo del REPSE? Obviamente, digo, lo ¿Te publicaron en el llegó diario una oficial. No, notificación? no, no, lo publicaron. Pues digo, yo veo, esa es una labor de un director general o de cualquier persona que está a cargo de una empresa y que tiene una responsabilidad. Tienes que estar enterado de qué es lo que está pasando en tu entorno. Entonces, en las noticias yo vi esto, me metí, investigué, porque aparte, digo, hablé con asesores, nadie sabía cómo tramitarlo, era algo súper nuevo. La verdad es que sí fue todo un reto. Incluso yo tampoco sabía si me lo iban a dar, porque tampoco entendía. Publicaron los requerimientos y nadie los entendía, o sea, nadie los entendía, ni la gente del Seguro Social. Yo fui a ver a alguien del Seguro Social y le dije, oye, pero es que esto funciona así, y él me dijo, no, nosotros tampoco sabemos y no entendemos. Entonces era un desconocimiento, y eso es cuando se presenta una oportunidad sin buscarla. O sea, la verdad es que nosotros no es que hubiéramos buscado ni nada, o sea, esto salió, fue un movimiento externo que nos benefició. Pero tú tenías todos Claro, los nos papeles, ¿no? benefició porque nosotros estábamos en regla, hacíamos pues todo bien, teníamos todos los impuestos. O sea, es el primer requisito del REPSE. Tenías que tener todo perfectamente bien en el pago de impuestos, en ningún atraso, ningún punto que te pudieran, todas tus opiniones tenían que estar perfectas y fue por eso que pudo avanzar. Entonces, Y eso, bueno, nos vino un crecimiento y la verdad es que primero fue el primera etapa que fue la más corta de semanas, ¿eh? Hablo de semanas de pronto cuando te empiezan a hablar y te empiezan a contratar, entender qué está pasando.
O sea, es el primer punto, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿No? Me tomó 3 o 4 semanas, dije, claro, es el REPSE. Yo nunca pensé que empresas grandes no lo iban a obtener. Entonces dije, pues claro, ya entendí, es el REPSE, ya nada más estoy yo y ahorita hoy por hoy soy legal para hacerlo, ¿no? Eso fue el primer punto. Y luego, lógicamente, contrata gente, hazte grande, y la inversión de lo que esto implica, porque no nada más es la parte de la organización, sino también el dinero. O sea, el dinero, aquí el poderoso caballero, querido público, don dinero. O sea, todos se necesita dinero para moverse. Porque ojo, y creo que aquí lo tienes que explicar, esto no es como una venta inmediata, ¿no? Como Ah, no. funciona igual si tú tienes como un local y te piden, pero hasta incluso si de repente quieres crecer en la producción de unos pasteles, me imagino, pues le tienes que invertir también capital a pues toda la maquinaria y el Claro, equipo que claro, tienes, ¿no? Entonces, claro. en tu Aunque caso, ¿qué seas, fue? claro, aunque seas un consumidor, digo, Te una venta paguen de en consumo directo, como dices tú, un ejemplo de los pasteles o de tortas o de un restaurante, pues la gente va, te compra y en ese momento te paga. Sin embargo, para que tú tengas listo el producto que quieres vender, tuviste que haber invertido, ¿no? En el caso mío es totalmente diferente. Pertenezco a la industria automotriz y los términos de pago generalmente van de 90 a 120 días. 90 días, 3 meses. O sea, tú das 120 el días. servicio y tienes que financiar parte de ese servicio para que logres ver el Claro, pago lo final. que yo vendo hoy lo voy a cobrar más o menos en 4 meses, ¿no? Entonces, es mucho flujo revolvente y, lógicamente, cuando tú lo tienes, pues, es sobre la venta que estás haciendo. Pero cuando creces al doble, o sea, es desde el dinero, ¿no? La parte del dinero, lo primero, ¿no? O sea, voy a necesitar dinero para operar, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Digo, yo siempre le digo a mi equipo, y eso, fíjense que es otra cosa bien importante, que siempre recuérdenlo, ¿no? Muchas veces uno, el primer punto que dices es que, hijos, o sea, si me están pidiendo X cosa, ¿no? 100 Ujú. pasteles, ¿de dónde voy a sacar el dinero? ¿No? Más de una manera inmediata, ¿no? Entonces yo digo, pues hay que hacer, siempre le digo a mi equipo, vamos a hacer lo que mejor sabemos hacer. Y lo que mejor sabemos hacer es negociar. Entonces te sientas a hablar con tus proveedores, con tu personal, con tus clientes, con todo mundo. Fue una época de sentarme a hablar con todo, no había manera. O sea, no había manera de enfrentar este crecimiento al doble sola, o sea, no hay manera. Entonces hablas con el equipo, hablas con la gente. Me acuerdo que con los proveedores de los uniformes, de las botas, de mandarlos a traer, de sentarme y decirles, a ver, mira, te explico qué está pasando. Porque antes te pedía yo, pues, o sea, no sé, 100, 150 pares de botas y ahorita vamos para 600. ¿Por qué está pasando esto? O sea, son problemas buenos, obviamente de aquí a que me pagan, etcétera, pero siempre hablar con todo mundo, explicarles qué está pasando y todo. Y la verdad es que lo que les dije en otro capítulo, la gente pues empieza a subir al barco y se empiezan a subir al barco cuando tú ves, pero eso es mucha parte de comunicar, ¿no? Esta Sí, parte. no tener miedo a decir: "Oye, eventual esto es más común de lo que te puedas imaginar", o sea, lo que hemos Claro, hablado, claro. ¿no? Y aparte, si tú le explicas, o sea, a un cliente, digo, a mí, por ejemplo, cuando, al revés, ¿no? A mí un cliente de pronto no me está pagando en las fechas en que me está pagando, hijos, me empiezo a poner nerviosa. Pasa una semana, pasa 2, y entonces ya estamos pidiendo, oye, ¿qué está pasando, no? Que es muy raro porque la verdad es que las industrias con las que nosotros trabajamos son empresas, pues, transnacionales muy grandes, pero siempre pasa, ¿eh? Entonces, ya hasta que pueda hablar con la parte de finanzas y ya me dice, a ver, licenciada, no se preocupe, no es que nos esté yendo mal, es al revés, es que acabamos de invertir en otra planta, es que el financiamiento, es que vamos a parar los pagos 2 semanas y después llega. Entonces, esa parte de la comunicación, pues te tranquiliza o te preocupa. Entonces, yo sí me senté a hablar con proveedores, con clientes, incluso con mi personal, de decirles, a ver, chicos, o sea, se va a pagar la nómina completa, el tiempo extra vamos a hacer un banco, se va a ir pagando 2 veces al mes en lugar de pagarlo semanal. O sea, tratar de buscar todo lo que tienes que hacer pues para mantener la operación. Oye, ¿y qué fue lo primer problema que resolviste? O sea, ese, o sea, el sentarte Yo cuando creo que tú se más que el dinero, o sea, yo siempre el dinero, lo que les vuelvo a repetir, querido público, el dinero es lo que más abunda en este mundo, entonces se consigue de una u otra manera o se consigue un financiamiento, todo. El primer problema que yo me enfrenté obviamente fue el personal. O sea, lógicamente yo, porque eso me dedico, yo me dedico a prestar servicios con personal. Entonces, de pronto, que aumentes la plantilla de 200 a 400, pues digo, o sea, yo luego le decía a los clientes y le decía a mis coordinadores, pues es que no los tengo afuera formados, de que a ver 20, 50, pues no funciona así, ¿no? Parte de lo que a mí me ayudó, digo, esto yo creo que
es muy diferente lo que me pasó a mí, porque obviamente esto me pasó a la edad de, pues, 20 años, o sea, la empresa tenía 20 años, entonces, pues, con 20 años yo ya tenía un equipo robusto de operación, de coordinación, que estaba capacitado, o sea, mis cabezas estaban robustas, sabían qué se tenía que hacer y estaban capacitadas. Claro, a los 20 años. Yo no me puedo imaginar esto que hubiera pasado al año 1, cuando es personal nuevo, cuando ni tú apenas estás conociendo tu negocio, o Sí, no sea, sabes quién le va a entrar, cuál va a ser como que claro. cuál es el perfil de cada uno, en qué vas Claro, a poder o sea, era un poco como el tiro sí, al aire, ¿no? sí, Aquí sí como lo a pudiste. veces te pasa a ti, que ni tú entiendes todavía qué es lo que estás haciendo, ahora hazlo, ahora replícalo por 100. Sí. A ver, No, no se espérame. venía aquí algo personal, ¿no? O sea, yo justo estoy en todo este tema de comunidades digitales, marketing digital, productos digitales, y justo este ha sido todo un trabajo este mes para entender la oferta, ¿no? O sea, yo apenas estoy como, que ¿cómo? O sea, esto es lo que necesitan, pero ¿en qué paquete se los vendo? ¿Cómo lo empaqueto? ¿Cómo lo ofrezco? ¿Cómo? Es todo un proceso. O sea, si a mí me agarra en este momento, ni siquiera me podría agarrar, creo que estoy en la fase como cero, ¿no? Pero Pero digo, o sea, podría si tu pasar, negocio, ¿no? claro, si tu negocio es nuevo, o sea, que de pronto tengas este crecimiento, te presentas al problema más grave, que es el know-how, o sea, el cómo hacerlo bien, todavía no lo tienes tan robusto. En nuestro caso, la verdad es que nos favoreció que ya la empresa tenía un buen, entonces todas mis cabezas estaban bien y pues ya nada más fue cosa de empezarnos a mover y de participar todos. Eso también es un punto, como cualquier arranque de proyecto implica pues más trabajo, más tiempo, etcétera, ¿no? Entonces sí son muchos retos a los que te enfrentas y lógicamente, pues digo, por mucho que tú tratas de organizar y de que todo funcione bien, no da tiempo, o sea, no da tiempo, o sea, no hay manera en que trates de tener este crecimiento y al mismo tiempo tener toda la operación perfectamente bien Y, por funcionando. ejemplo, ¿cómo? No, O sea, tú priorizaste la parte de recursos humanos y de ahí fuiste como al otro punto, claro, o ¿no? sea, primero ¿Había el gente que personal. tuvo burnout Sí, de tu muchos. No sé, les puedo equipo? contar una anécdota, seguramente de un, coordinador al que estimo mucho porque tiene muchos años conmigo, pero es que sí, o sea, Saludos sí, si nos de estás veras, viendo, Robert. saludo, Robert, porque seguramente nos vas a escuchar, pero sí, o sea, sí es una época de mucho estrés en el que a veces digo, ya no ves, o sea, porque por todos lados, ¿no? O sea, por todos lados te está pegando. Yo recuerdo que llegué a San Luis Potosí a verlo y entonces estábamos en el hotel y bueno, a ver, vamos a ver cómo estamos, ya sabes, todo el mundo pidiendo, llamadas por teléfono, todo. Y entonces le digo, ¿qué pasó? Me dice, no, es que, ¿ha visto usted la película del soldado Ryan? Y yo, no, no la he visto. Me dice, es que es un soldado que está defendiendo un frente y entonces de pronto pues ya están matando a todos, estás solo defendiendo el frente, o sea, estás solo y entonces está esperando a que llegue la ayuda para que pueda llegar la ayuda y no lo vayan a matar. Y yo así viéndolo, yo dije, Dios mío, así se sentía, o sea, se sentía ya en un momento de un Ya como burnout de de estoy guerra, de guerra. de guerra, o sea, estoy en la guerra. Yo dije, Dios santo, a ver, cálmate, vamos a respirar, todo, digo, todo va a estar bien, pero sí es tratar de aprovechar esta oportunidad, pero no llega todo, o sea, o sea, no hay manera. Y las metas en ese momento de la empresa cambian un poco de temas económicos a operativos, ¿no? Me Claro, imagino, o sea, mira, empieza a los ser un dos tema. retos más grandes que yo creo que puede enfrentar cualquier negocio que se enfrente a estos happy problems que decimos es la operación, o sea, lo que es la parte del personal, el recurso Sí, la humano, operación. Ujú. digo, porque incluso aunque vendieras computadoras y robots, pues quien lo haga y quien lo fabrique, te vas a topar con la parte Sí. de mano de obra especializada. Pero bueno, son dos partes. Uno es el personal, o sea, la parte robusta de la operación, cocineras, meses, lo que sea, y la otra parte, pues, es la parte económica. O sea, yo creo que son los 2 retos Claro, más porque en tu importantes. caso hubo un tema de financiación muy fuerte. Fueron fue muy fuerte, sí, fue y aparte es rápido, ¿no? Entonces, hay veces en que dices, bueno, igual, alguien te puede prestar dinero, pues, si no lo tenías previsto y no tenías una línea de crédito abierta, pues no, es dijera Pau, friends and family, es, Ujú. a todo el mundo que conoces, a tus proveedores, a todo el mundo para tratar de poner, ¿no? Y al final, bueno, en el mío yo sabía que 100% lo iba a cobrar, claro, después de 3 meses o 4, pero sí mantener este crecimiento, yo les decía: "Ya paren". ¿Y estás en esa etapa todavía de scaling? Fíjate que, digo, este skilling fue muy acelerado, ¿no? Porque, y luego volvimos a tener un segundo al año siguiente, como que volvimos a tener. Ahorita estamos en un proceso de las cosas están tranquilonas. Yo creo que vamos a volver a tener ese scaling, ese es mi feeling. ¿Por qué? Porque tocó la renovación del REPS este mes y el próximo mes ya se venció el primer certificado y ahora tienes que renovarlo. Y obviamente para poderlo renovar, pues tienes que haber
cumplido muchos Ujú, requerimientos, ¿no? ujú. Entonces yo creo que nos vamos a volver a enfrentar a no todo mundo lo renovó y obviamente va a haber un cambio de proveedores y seguramente va a haber ahí otro crecimiento que claro, ya lo vemos de una manera diferente, pero sí les puedo decir que de que salió el Repse ahorita hemos crecido al 300%, o sea, 3 veces lo que éramos en esa Sí, y parte no has crecimos. decrecido, se mantuvo No, ese crecimiento, ¿no? O sea, y cosa se que creo que mantuvo, ese es el éxito del scaling, porque tú puedes claro, crecer y de repente, o sea, justo que llegar a esta nueva fase, claro. conquistarla y no decrecer. Yo Pero creo ahí es fíjate que bien importante, Pau, y para los que nos están escuchando, es entender este crecimiento a qué se debe y si va a ser sostenible o no. ujú. Porque puede ser a lo mejor un momento del mercado y si tú te emocionas y sí, vamos a comprar 2 hornos, vamos a comprar 3 batidoras, que no sé qué, y de pronto era algo bien puntual o algo que iba a pasar muy puntual y de pronto se acaba esa oportunidad, ya te quedaste con un inventario o de pronto te emocionaste y otro local, o sea, no, tienes que irle, como decía un mentor mío de los primeros con los que trabaja, tienes que irle dando al negocio lo que el negocio te va pidiendo. Nunca le des más al negocio que lo que el negocio te pide. Entonces, sí hay que ser bien, esa, ya sabes, esa intuición, Pau, de esto que te está pasando, que se está creciendo, ¿qué está pasando? Analizar el entorno. ¿Va a ser sostenible? ¿Es nada más una época? ¿Y tú cuándo supiste que iba a ser sostenible? Me tomó, te digo que 3 semanas. Yo cuando vi que las llamadas, yo dije, ¿qué está pasando? De pronto somos los más populares del mercado, ¿qué está pasando, no? O gente que tratábamos de contactar y empresas por tiempo que no nos contestaban, de pronto era llamada tras llamada. Y ahí fue donde después de 3 semanas dije, ¿pero qué está pasando, no? Y ya cuando, me acuerdo que fue un cliente en específico que habló y habló con mi coordinador y lo único que le preguntó es, lo único que necesito saber es si tienen el certificado REPSE. Ahí fue donde ahí me cayó el 20 y dije: "Ah, Y ya sé qué es está por pasando, es eso. por el REPSE". Dije: "No, ya". Entonces fue cuando yo entendí que no todo mundo lo había obtenido. La verdad es que, digo, Impactante, sí, eso sí. fue algo para mí Sí, impactante. sí, sí. Y justo yo recuerdo también en esta parte de scaling que yo entré a una empresa, después de estar en Meta, entré a una empresa donde justo entré cuando estaban escalando. No había mucho capital, tenían como ya un product market fit, habían creado un loop como de crecimiento y yo entré en esta fase en la que de repente la empresa creció muchísimo, ¿no? Y yo entré con esa ola de nuevos trabajadores adentro de la empresa y me acuerdo que algo que pasaba muchísimo era el desorden, ¿no? O sea, había mucho desorden por todos lados porque era, o sea, justo el rol que yo entré con un rol y yo venía como, bueno, pues este es mi rol, estas son mis funciones, yo como muy corporativa, ¿no? De donde venía. Y de repente, pues no era así, era una tarea, tal, y resultaba muy divertido porque obviamente Eh, creo que esta fase de las empresas también es muy padre, o sea, porque ah, te claro, reta es a ti una a otras adrenalina, es cosas, una es una adrenalina. adrenalina. Es una adrenalina en el que ya vienes las llamadas, el dinero, o sea, sí, te meten En en un un rush, rush. ¿no? Que igual vienes calmita y de repente me metieron en un rush. Y yo le decía mucho a la gente, me dice, ¿cómo es trabajar? Y le digo, siento como si me metieran en un videojuego, así me conectaban, ¿no? En las mañanas, me daban un control y me decían, bienvenida, y entraba yo a un videojuego y salía hasta que acabara, ¿no? Y era una especie de adrenalina muy padre. Y lo que hicieron, que yo aquí les puedo pasar como unos learnings que tuvimos, y la verdad es que eso me encantaba, que era todo el tiempo, éramos reflexivos en ese sentido, o sea, siempre era como que aprendimos, que nos falló, qué tal, entonces como que era muy padre. Y una parte importante era el tema de los rituales, ¿no? Vimos que, obviamente, imagínense que tú tienes una empresa de 5 personas y de repente crece a 50, pues necesitas nuevos rituales, porque igual, o sea, ahorita mi empresa somos 5 o 6 personas, pues nos comunicamos de, oye tal, ¿no? Oye aquello, oye esto, ¿no? Y que aún así estamos trabajando todos remoto. Entonces yo siempre, esto lo aprendí en la empresa, que siempre debes de tener estos rituales donde todo mundo se entere, porque ya no es lo mismo, si igual tú con antes eran menos, entonces con que le dijeras a uno tal cosa, pues ya era suficiente. Aquí ya hay que empezar a hacer comunicados, juntas donde todo el mundo esté involucrado, donde todo el mundo pueda dar sus opiniones, ¿no? Para empezar a tener esos rituales muy bien marcados. Tipo, en Meta hacen un ritual que se llama All Hands, ¿no? Que entran todos con un área específica y entra como el líder del área y tú puedes hacer preguntas y se van turnando como quién expone qué, entonces tú puedes saber qué está haciendo el departamento Claro, de otro claro. lugar donde igual tú en la oficina nunca te los toparías, ¿no? Entonces me hace interesante ese tipo de rituales donde no pierdas la perspectiva, ¿no? Claro, yo creo que es comunicación, digo, lo que yo siempre les decía, esto es como cuando te suben a un coche, o sea, pues tienes que saber a dónde vas, o sea, a dónde estamos yendo, y a veces esto es tan rápido que el personal no entiende
entiende a dónde o qué está pasando hasta que no se los explicas, Y es, ¿no? y es súper importante porque al final todo mundo quien forma parte de una empresa, pues también entrega su tiempo, su habilidad y es súper importante que todos se sientan alineados, porque si la empresa no está Exacto, alineada, las personas no van caminando hacia allá. Entonces aquí es la exacto. importancia de los rituales. Por ejemplo, pueden ver este tema de All Hands. Hay un libro que les recomiendo mucho que es el tema de Amazon Backwards, donde Amazon te cuenta qué tipo de rituales tiene, que también está muy interesante. Ah, Y el tema de la transparencia, ¿no? Yo creo que hoy por hoy, por eso existen tantas plataformas de comunicación que no solamente recae a la que usamos en nuestra vida personal, que en nuestro caso en México sería el WhatsApp, ¿no? Sino este tipo de plataformas tipo Slack, tipo Google Chat, donde los temas de la empresa se discutan dentro de ese tipo de plataformas, ayuda muchísimo porque empieza a quedar sentado, o sea, por ejemplo, yo que utilizaba Slack en la empresa, y podía checar lo que había pasado en el 2018. Entonces, claro, básicamente, la la historia historia. completa, Entonces, tú sí. puedes entender la historia de la empresa y puedes decir, ok, en este momento fue cuando despegaron y así se hacían las cosas y como esa documentación creo que también es súper importante y la transparencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, en Circle Labs, nosotros tenemos Google Chat, que nos encanta, y ahí siempre hablamos en los canales, ¿no? O sea, siempre buscamos que sea lo más público la información de acuerdo al proyecto, porque ya dejamos, aunque somos pequeños, imagínense, ya dejar de decir, oye, es que yo le dije a tal persona, ¿no? Y ella se le olvidó decirlo. No, todo mundo tiene que saber, todo mundo tiene que estar como al pendiente de eso. Y lo último, la documentación, que yo amo el tema de la documentación. Me encanta el poder como guardar una historia de lo que la empresa, los conocimientos, porque al final, y eso mucho me lo dijiste tú en su momento, ¿no? Que hasta la fecha, pues mucho es el know-how. ¿No? El cómo tú haces las cosas es, y más en la industria que yo me dedico, que suele ser como mucha experimentación, porque realmente todo el Claro, tiempo está todo creciendo, tienes que estar documentando tus todo. experimentos. Pero sí, efectivamente, o sea, me gusta esa parte de la transparencia y esa parte de la transparencia en la comunicación, ¿no? O sea, lo que les comenté, ¿no? Transparente con tus proveedores, con tu equipo, hasta con la familia, con todo mundo, ¿no? A veces te vas a trabajar todo el día, oye, ¿qué está pasando, no? Pues está pasando que estamos creciendo, ¿no? Y la verdad es que sí son épocas buenas, pero también implican muchos problemas y muchos retos que hay que enfrentar. Exacto. Entonces, pues a mí no me queda más que, no sé, desearles que tengan un crecimiento así y que pronto Ay, los sí, tengamos eso invitados y que sería nos cuenten padrísimo, cómo digo, claro, creciste. claro, cómo tienes ese rush de crecimiento y a todo lo que te tienes que enfrentar, eso sería lo que les podemos desear a todo mundo, porque es lo que todo mundo queremos tener, aunque también, digo, soy honesta, cuando los crecimientos son sostenibles, o sea, cuando es un crecimiento sostenible y de pronto tú lo ves para atrás y dices, wow, se ve súper bien, también es muy bonito porque también te permite crecer con mucho orden y con mucha disciplina, pero también tienes que tener flexibilidad y adaptarte a estos cambios para poder Claro. tomar esta oportunidad. Total. Entonces, ¿qué dirías? Yo creo que nos quedamos con la importancia de adaptarte. O sea, al final esa Sí, es la la habilidad rapidez del con día la de que hoy. tengas que adaptarte, obviamente la comunicación con transparencia, porque también es eso, la comunicación con la transparencia. Yo también les pondré como otro consejo es la parte del dinero, porque siempre cuando creces vas a necesitar más fondos. Si no cuentas con fondos propios o con ahorros o Friends and Family o tu propia cadena de suministro que te pudiera financiar y vas a tener que pedir un recurso a un banco que sea un interés, o sea, que ya va a haber un costo financiero de ese dinero, hagan bien sus cuentas, porque a veces uno se va con el espejismo de, sí, quiero tomar este proyecto, ¿no? Te ofrecen un proyecto y dices, wow, sí, a ver, ¿cuánto se va a tener que invertir? ¿Cuánto me va a costar ese dinero? Porque a veces el que gana es el banco o termina ganando la Sí, persona del interés y estás haciendo, yo siempre digo, no haces como que trabajas para hacer que ganas dinero. Entonces, no, o sea, sean muy cuidadosos, sobre todo cuando el dinero tiene un costo y ese costo financiero tiene que poderse cobrar dentro del proyecto, si no, analicen bien. No se dejen llevar por el entusiasmo. A veces hay que tener cabeza fría, yo creo que siempre hay que tener cabeza fría para la hora de la toma de decisiones. me encanta, me encanta. Y bueno, antes de cerrar, ¿cuál es tu ala de sabiduría? Mi ala de sabiduría para acá, que yo creo que eso también lo deben de mantener siempre en mente, es todas las oportunidades cuando se presentan tienen una fecha de caducidad. ¿Eso qué significa? Se presenta la oportunidad, pero es por un periodo de tiempo. Son esas ventanas de oportunidades. Si ustedes no se mueven rápido, si no toman las decisiones, la van a dejar pasar. Y luego para que se vuelva a presentar es más complicado. Entonces, véanlo, analícenlo, analicen su entorno y
y muévanse rápido. Lo que dijimos la vez pasada, esto equivale tanto para crecer como para decrecer, hay que moverse rápido. Me encanta, me encanta. Y justo uno de los lemas de Meta es move fast, o sea, move fast. Exacto. Hay que movernos rápido y yo creo que cuando lo vives ya puedes empezar a decir, no me estoy moviendo rápido. Me Exactamente, encanta. hay que moverse rápido para continuar en esto. Pues muchas gracias por otro episodio más de Se Pasa Volando. Les agradecemos el haber estado aquí con nosotros. Por favor, suscríbanse al canal de YouTube. Cada vez que se suscriben nos llega una notificación y nos llena mucha emoción. Dense de alta en la comunidad por WhatsApp. Tenemos una comunidad de avisos donde son los primeros en saber cada vez que tenemos un nuevo episodio. Y también tenemos un grupo por WhatsApp donde hablamos, mandamos videos, conoces otras personas como tú. Que eso se me hace increíble, ¿no? Que están en esta fase de queriendo emprender, tienen una vida multifacética y están buscando el cómo, ¿no? Porque creo que en este podcast nos concentramos mucho en el cómo, más en el qué debes de hacer. Entonces, muchas gracias otra vez por estar aquí. Y muchas gracias. Y si nos escuchan en Spotify, por favor, pónganos 5 estrellitas, pónganos buenos comentarios, recomiéndenos con sus amigos y por acá nos estamos viendo en el siguiente capítulo. Bye bye.